Padre nuestro, Señor de gloria, Rey eterno, Rey maravilloso, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Gracias te damos por tu fidelidad, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu gracia, gracias te damos, oh Jesús, por tu misericordia y salvación. Cuando más te necesitábamos, Señor, viniste a nosotros, abriste nuestros ojos para que pudiésemos ver las maravillas de tu gracia, de tu amor, de tu salvación, Señor. Nos rescataste del lodo cenagoso, nos libraste de la muerte, Señor, nos libraste de la iniquidad. Y ahora estamos contigo, Señor Jesús. Ahora somos tus hijos, te adoramos y te exaltamos. Señor, permite que cada día nuestra fe crezca y se fortalezca en ti, Señor. Que cada día haya confianza y seguridad en nuestros corazones, Señor, para estar seguros en ti, refugiados en tu salvación, refugiados en tu misericordia, Señor celestial. Padre, te adoramos y te bendecimos, Padre, te exaltamos y te glorificamos. Recibe, oh Señor, toda la alabanza, todo el honor y todo el poder. Bendito seas por los siglos de los siglos. Y gracias, mi Señor, por tu presencia con nosotros. Y gracias, Señor, por ayudarnos con tu Santo Espíritu en la exposición de tu palabra. Y que, Señor, tu palabra tenga cabida en nuestros corazones, more abundantemente en nuestros corazones, nos renueve, nos transforme y nos santifique, Señor. A ti lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, vamos a abrir en el Salmo número 13. Vamos al Salmo número 13, mis amados hermanos. Salmo 13. Yo espero que todos lo tengan. Es un salmo muy cortico, pero es muy lindo. Muy bien, vamos a hacerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Amén. Miren qué bonito, qué sencillo. Es un salmo muy sencillito. Hace 8 días estábamos viendo el atributo de la misericordia de Dios. Hicimos un pequeño estudio bíblico acerca de la misericordia de Dios y dijimos que la misericordia de Dios es el amor de Dios hacia el afligido y hacia el menesteroso para ayudarle, para salvarle. Ahora, yo sé que ustedes ya saben entonces lo que es la misericordia de Dios. Algunos de ustedes me decían, pastor, y le faltó el pasaje de Lamentaciones, el capítulo 3, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Claro, es que es muy especial. Pero ahora yo quiero que hagamos algo más difícil, porque una cosa es entender la misericordia de Dios y otra cosa es depender de la misericordia de Dios. Yo sé que ustedes entienden la misericordia de Dios. El problema es que comencemos a depender entonces de la misericordia de Dios. Y ese es un punto muy difícil. Y ahí es donde se conoce a un gigante espiritual, quien es maduro espiritualmente. Y es allí donde yo les he dicho, David fue un gigante espiritual, fue un gigante de la fe. Y vamos a meditarlo, pero con el propósito de que todos comencemos a depender de Dios, a confiar en Dios, a refugiarnos en Dios, a refugiarnos en su gracia y su misericordia.
Como no hace mucho les decía yo, una cosa es decir, Dios es salvación o el Salvador, y otra cosa es decir, Dios es mi salvación, el Dios de mi misericordia, el Dios de mi gracia, el Dios de mi salvación. Y debemos ir entregándonos a ese atrevimiento santo. ¿Vamos bien entonces? Sí, eso es lo que quiero que hagamos y eso es lo que nos va a enseñar este salmo. Salmo número 13, el título es Al músico principal, Salmo de David. Ya saben por qué es para el músico principal. ¿Eso qué significa? Que este salmo es ¿qué? Un cántico. Así como tenemos o hemos usado un himnario ahora y hemos cantado himnos, el primer himnario no lo escribió ningún hombre, no lo compiló ningún hombre, fue inspirado por el Espíritu Santo y se trata del libro de los Salmos. Es para cantar, son para cantar, porque a Dios le gusta que le canta, que le cantemos. Tan importante es para Dios que le cantemos que inspiró cánticos para elevarlos delante de Él. Porque en los cánticos derramamos el corazón, ponemos las emociones, la fe, la confianza, el intelecto. Entonces todas esas cosas las hacemos cuando las cantamos, durante los cánticos. El autor no es un salmo huérfano, el autor es David, el rey de Israel. Por esto es que se le llama el dulce cantor de Israel, así se llamó él mismo. Este tipo de salmos es un salmo súplica, es un salmo que está haciendo peticiones. Esta es la familia de los salmos de súplica, hace parte de esto. Ahora, ¿por qué está suplicando? ¿Cuál es el problema de David? ¿Cuál es la dificultad de David? No lo sabemos, no sabemos. Si fue durante la persecución de Saúl, no lo sabemos. Si era una guerra que tenía que enfrentar, no lo sabemos. O si era una enfermedad, si él está elevando este cántico al Señor durante la enfermedad, algún tipo de enfermedad. Y la mayoría de los estudiosos se inclinan hacia la enfermedad, que David tenía algún tipo de enfermedad. Ya vamos a mirar en dónde vamos a descubrir eso, porque yo también me inclino a que fue inspirado durante un tiempo de una enfermedad muy larga, una enfermedad muy maluca, muy incapacitante, de esas enfermedades agobiantes, molestas. Ahí fue cuando se inspiró este salmo. No vamos a ser dogmáticos en que fue una enfermedad y nos vamos a cerrar, pero sí le vamos a poner ahí ese énfasis. El verso central, el verso clave, para mí es el verso 5. Ahora, cuando yo escojo el verso clave, también soy flexible, porque el verso clave es que es este y es este. No, 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 no. El verso clave, estoy en esta ocasión muy seguro de que es el versículo 5. Miren lo que dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en mi salvación. Ahí podemos partir el salmo, un antes y un después. Después de este versículo, ya David está en calma. Parece que está en un ataque de pánico, que estuviera muy acosado, pero apenas llega al versículo 5, el panorama va a cambiar. Vamos entonces a la primera parte. Vamos a mirar los lamentos de Dios ante David. Corresponden a los versículos 1 y 2. Voy a leer entonces los versículos 1 y 2. Quiero que vamos a mirar algunas cosas especiales de estos versículos. Vamos a leer. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo hay allí? Cuéntenlos, a ver, vamos ahí, porque eso es lo especial de este salmo. Son 4, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas preguntas hay? 5 preguntas, 4 ¿hasta cuándo? ¿Sí? Sí sé bien mis cuentas. ¿Hasta cuándo, Jehová? Una pregunta. ¿Me olvidarás para siempre? 2 preguntas. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? 3.
¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? 4 preguntas. 5. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Muchos estudiosos han llamado este salmo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Un me olvidarás para siempre. Esa sería nuestra quinta pregunta. Cuando en hebreo tenemos estas repeticiones, ya sean 2, 3 y en esta ocasión 4 veces, cuando en el hebreo se hace eso, parece ser que la prueba había sido bastante larga. Una aflicción muy larga de, no sé, meses o quizás años. Algo muy personal, una aflicción muy personal, muy largo y que está agotando las fuerzas del rey David, está agotando sus fuerzas emocionales, está agotando sus fuerzas espirituales, se está viendo tentado a renegar, se está viendo ya tentado a dudar del Señor, se está viendo tentado a estar confundido. Señor, ¿qué es esto que está pasando? Ya no aguanto más, ya no lo puedo soportar. ¿Qué es esto tan horrible? No soy capaz de más. ¿Se han llegado a identificar con una situación como esta, tan larga que ustedes dicen, ay, ¿hasta cuándo, bendito Señor? ¿Hasta cuándo? David ya está confundido. David se encuentra confundido. Ahora, la pregunta es valiente y como yo les he dicho, refleja un atrevimiento santo. ¿Me olvidarás para siempre? Ese es un atrevimiento santo. No quiero pecar, pero Señor, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo? Porque Él está desesperado por la salvación de Dios. Y ustedes saben que en la vida de David no fue nada fácil, nada fácil. Dios lo fortaleció sobremanera. La pregunta es, ¿por qué escondes tu rostro? Y David está pensando que Dios se ha olvidado de él y que Dios ya no va a tener misericordia en medio de toda esta dificultad. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a notar y vamos a mirar de ahí en adelante que se van a involucrar 3 personas. ¿Cuáles son esas 3 personas? Primero, David. Segundo, Dios. Y tercero, el enemigo. Eso está muy bien. Hizo una muy buena observación. Hay 3 personas allí. Está David, está el enemigo, pero la persona más importante, por supuesto, es Dios. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Entonces ahí ya notamos las 3 personas. Es más fácil notarlo. Está Dios, está David y están los enemigos. Permítanme leo 2 comentarios de los reformadores Juan Calvino y Martín Lutero respecto a esta porción de los salmos, de este salmo número 13. Dice Juan Calvino, escuchen esta cita. Cuando la angustia se apodera de los corazones de los hombres, sus víctimas miserables están agitadas violentamente por dentro y encuentran más tolerable atormentarse a sí mismos sin obtener alivio que soportar sus aflicciones con mente serena y tranquila. Fin de la cita de Juan Calvino. Permítanme leer otra de Martín Lutero. Dice, la esperanza misma desespera y la desesperación empieza a esperar. A menudo el mismo creyente en su angustia busca respuesta por otros caminos. ¿Qué pasa? Cuando estamos estresados, cuando estamos angustiados, cuando estamos desesperados, cuando tenemos problemas, buscamos caminos que no son agradables a Dios. Buscamos caminos que son destructivos para nosotros mismos y que en vez de acercarnos a Dios, a ponernos a salvos en Dios, estamos buscando cosas que nos alejan más de Él y nos destruyen. Pensemos, por ejemplo,
que no tenemos dinero y estamos como muy mal y se están acrecentando las deudas. Lo más común que hacemos es comer más, comer de más. Yo soy de los que como de más. Ya saben, cuando estoy preocupado, cuando estoy afligido, angustiado, como de más. Podríamos refugiarnos en ver mucha televisión, en ver muchas cosas en las redes sociales. Podríamos pensar, la gente del mundo hace otras cosas, la tentación al licor, las drogas, las pasiones desordenadas. En medio del estrés hacemos muchas cosas que antes de beneficiarnos nos alejan de Dios, que en vez de beneficiarnos nos alejan de su gracia, de su presencia. Algo que está muy de moda en esta generación de cristal, no lo quiero pasar por alto, es victimizarse. Ay, es que no, es que la vida tan dura, ay, todo el mundo está en contra de ellos, todo el mundo les hace la vida imposible, todo el mundo les pone trampas, les pone trabas, y son cosas que hacemos para refugiarnos de los problemas, pero en vez de solucionar el problema, en vez de agradar delante de Dios, nos aleja más de Él. Por eso les digo que una cosa es saber de la misericordia de Dios y otra cosa es refugiarnos en la misericordia de Dios. Y ese es un grave problema que debemos comenzar a corregir. Ese es un problema grave que debemos comenzar a ir cambiando en nuestras vidas, que cuando hay problemas, que cuando hay circunstancias adversas, no comenzar a hacer cosas que nos alejan de Dios y que producen pecado. Podría incluir todavía muchas más cosas, saber la ira, en fin, muchas cosas, pero vamos, yo creo que ya hemos captado el mensaje. Vamos a volver a leer los versículos 3 y 4, porque David está argumentando, primero se queja, primero gime. En los versículos 1 y 2, esos hasta cuándo, perdón, son unos gemidos. Pero en los versículos 3 y 4 comienza a argumentar, Señor, ya es tiempo, Señor, sálvame. Miren pues entonces la argumentación, es muy leve, pero es profunda. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Hace una petición, miren, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Señor, si esto sigue así me voy a morir. Señor, de risa. Ok. Si esto sigue así, me voy a morir. Si lo asumimos como en sentido literal, todo parece indicar que es una enfermedad. Podría estar necesitando salud. Ahora, el versículo 4, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Entonces aquí hay otra argumentación. Su peligro es un peligro de muerte. Sus enemigos se alegrarían si él fuese derrotado por completo. Ahora, para que entendamos de qué se tratan estas líneas un poco más, yo es como si lo volviese a contar. Dice, si muero, mis enemigos, que son tus enemigos, van a triunfar, van a prosperar y no solo mi nombre va a ser deshonrado, sino también tu nombre, oh Jehová, va a ser deshonrado porque nadie va a defender tu causa en este momento, entonces el mal prosperaría si yo muero, sálvame, porque Señor, tu nombre debe ser exaltado y vindicado. Ese es el argumento. Los enemigos de David son también los enemigos de Dios. Y la causa de David es también la causa de Dios. Por eso él puede orar, Señor, si yo me muero, ¿qué va a pasar? Señor, si yo me muero, ¿qué va a ocurrir? Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, hasta se reirían en tu cara si yo muriese. Ahora voy a mirar un poco más específico la petición, alumbra mis ojos del versículo 3, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Esa petición, alumbra mis ojos, siempre tienen una connotación física,
en las escrituras. Siempre que lean la petición alumbra mis ojos, tiene que ver con respecto a algún evento físico, fortaleza física. Por eso me inclino hacia el punto de que era una enfermedad. Ahora, hay una petición parecida que es espiritual en el Salmo 119, yo lo oro mucho, dice, abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Se parece, pero no es lo mismo. Vamos a mirar este tema de alumbra mis ojos, voy a usar solo un pasaje y es primer libro de Samuel 14. Primer libro de Samuel se refiere a Jonatán incluso. Primer libro de Samuel capítulo 14 versículo 27. Jonatán fue el mejor amigo de David. Primer libro de Samuel 14, 27. Saúl estaba en guerra y se puso a hacer un juramento necio. Saúl era demasiado impulsivo y no pensaba en las circunstancias y en medio de la guerra dice, el que coma alimento antes de que yo venza a todos mis enemigos, que sea maldito. Y el ejército estaba agotado, el ejército estaba débil. El ejército estaba desfalleciendo. Imagínense él cómo va a triunfar sobre sus enemigos con un ejército debilitado, con un ejército con hambre. Ahora, escuchen esto, versículo 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. Y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos o alumbrados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país, ved ahora cómo han sido aclarados o alumbrados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Y así si leemos otros pasajes tienen una connotación de fortaleza física. Así es que podría ser un salmo muy especial para orar en un momento de enfermedad, en una enfermedad que está bastante larga. Ahora, volvamos como al tema del salmo y volvamos al tema de la confianza en Dios, la dependencia de Dios. Y quiero lanzar un reto en esta noche y es formar un carácter de oración, un carácter que dependa, un corazón que dependa de Dios a cada momento y a cada instante. Porque a veces conocemos mucho de Dios o podemos conocer mucho de teología o decir, uy, uno como aprende en la iglesia, uno como aprende de tantas cosas. Y eso es importante, no vamos a dejar de aprender, pero es más importante comenzar a depender de Dios, a descansar en Dios, a refugiarnos en Dios, a acudir a Dios. Porque recuerden, cuando uno tiene problemas, busca muchas vías. Ahora les mencioné muchas vías, muchas vías. Miren, yo lo hago y yo sé que ustedes lo hacen, pero debemos crecer, debemos avanzar en la vida cristiana y comenzar a refugiarnos en Dios, comenzar a depender de Dios, comenzar a depender de su gracia. Formemos entonces un carácter de oración, comencemos a orar, comencemos a refugiarnos en nuestro Dios. ¿Quién se sabe Mateo 7:7? A ver, Mateo 7:7. Muy bien, ese es mi hermana Teresa, excelente. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa es la promesa triple de la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso no es para ir al vecino a pedirle al vecino, a buscar en la casa del vecino y a llamar a medianoche en la casa del vecino, sino a tocar en el trono de la gracia, a buscar en el trono de la gracia, a pedir, a buscar y a llamar en el trono de la gracia. Y hay otra promesa en Primera de Pedro 5:7. Se lo saben, Primera de Pedro 5:7, no hace mucho lo pasamos, echando toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.
Esas son promesas para la oración, mis queridos hermanos. Esas son promesas para refugiarnos en Dios, para buscar de su gracia, de su misericordia, de su amor. Ahora vamos a la declaración de confianza en Dios. Lo primero es una oración de queja, luego una oración de argumentación. Ahora vamos a un cambio en la oración. Ese David era tremendo, podía pasar de la tristeza a la alegría en un solo instante, pero eso solo lo hace Dios. No es que sea bipolar, tranquilos, ¿ok? No es nada de esas cosas. Lo digo porque los irreverentes lo piensan así. Vamos a versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Ahora escuchen esto. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Cómo termina? Cantando, cantando al Señor, lleno de alegría, lleno de esperanza y lleno de confianza. Miren en 6 versículos cómo cambian de la angustia hasta terminar cantando y lleno de paz y de alegría. Pero el punto es, no, yo estoy triste, entonces voy a comenzar a cantar. No. El punto es comenzar a refugiarnos en la misericordia de Dios, comenzar a depender en Dios y a confiar en Él. Aquí el salmista está haciendo eso, se refugia en la misericordia de Dios y espera en Dios. Vemos un cambio de la angustia, un cambio de la desesperación a la fe, a la esperanza, a la dependencia de Dios. David no tiene su alegría en la derrota de sus enemigos, sino en la salvación de Dios. David no tiene su alegría y su confianza en que me voy a aliviar y ya todo va a estar bien, sino que espera directamente en Dios. No en el cambio de circunstancias, sino en Dios. Ojo, porque a veces nos engañamos con falsas esperanzas. Una falsa esperanza es esperar un cambio en las circunstancias. Una esperanza real es depender de Dios, esperar en Dios, no en un cambio en las circunstancias. No, yo espero que el presidente va a cambiar y entonces ya todo va a mejorar. No, eso es una falsa esperanza. Es depender de Dios, esperar en Dios, refugiarse en Dios. Entonces él no tiene su alegría en la derrota de sus enemigos, él no tiene su alegría y su motivo para cantar en un cambio de circunstancias, sino en Dios mismo, en la salvación de Dios. Así es que aquí está resplandeciendo la fe y el conocimiento del carácter misericordioso de Dios. Voy a enseñarles por lo menos los pasos de cómo podemos comenzar a depender de Dios. Primero, conozcan a Dios. Nadie puede depender de Dios si no le conoce. Primero tenemos un conocimiento vivo, un conocimiento real de la palabra del Señor. Pero ese conocimiento, una vez está aquí, hay que pasarlo aquí. Y se posa aquí meditándolo en la presencia de Dios, meditándolo en la presencia del Espíritu Santo. Yo les he enseñado que es muy necesario meditar, que una vez lean las Escrituras, pensemos las Escrituras en presencia de Dios. Y una vez las hemos meditado, oramos y podemos orar de esta manera: Señor, cuando yo esté en dificultades, ayúdame a confiar en ti. Si usted es de los que comen cuando se angustia, si usted es como yo, Señor, y ayúdame a no estar refugiándome en la comida, a no estar buscando refugio en la cama o en el aislamiento, Señor, yo hago eso. Ustedes deben conocer su corazón, ojo pues, Señor, ayúdame a no hacer esto, sino a refugiarme en ti y a seguir siendo fuerte. Entonces eso es lo que hay que hacer y hágalo todos los días, eso hay que hacerlo con perseverancia. Muy bien, si no conocemos a Dios no puede haber fe. Debemos entender que Dios es misericordioso, que Dios atiende a los afligidos, que Dios se acerca a los humildes, que Dios está listo para socorrer a todos aquellos que se acercan porque es misericordioso. Leamos algunos pasajes de la misericordia de Dios, pero eso sí, quiero que los guarden en su corazón.
que los se apropien de ellos, que digan el Dios de mi misericordia. ¿Está bien? Vamos al Salmo 103, versículo 11. Aquí les estamos enseñando, recuerden, un atrevimiento santo. ¿Está bien? Apropiense de la palabra. Digan, esto es mío, esto es mío. Escúchenlo. 103, 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ah, es grande, es alta. Me puedo refugiar en ella, esconder en ella. Versículo 17, 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Ah, refúgiense en el Señor. Ahora vamos a mirar Romanos 9:23. En el Nuevo Testamento, miremos algunos pasajes del Nuevo Testamento. Romanos 9:23. Allí hay un contraste y espero que usted se apropie de lo bueno del contraste, no de lo malo. Vamos a Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Refúgiense en decir, Señor, yo soy un vaso de misericordia. Señor, tú no me has puesto para ira, sino para alcanzar gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar Tito 3:5. Tito 3:5. Miren, entonces hay que conocer a Dios, pero hay que luego apropiarnos de todas estas promesas, volverlas nuestras, mías, mías, volverlas mías. Tito 3:5 dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Saben? Hay algo aquí. Yo les he dicho, a veces los términos misericordia y gracia se solapan. ¿Sí recuerdan que yo alguna vez les dije? Aquí se solapan, casi que son sinónimos. Es un poco difícil distinguirlos en su definición en este pasaje. En el que sigue va a ser todavía más difícil separar gracia de misericordia. Vamos a mirar Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. De hecho, en Efesios capítulo 2, misericordia y gracia son sinónimos. Vamos a anotarlo. Eso es especial, eso es bonito. No se dejen confundir porque recuerden que yo les enseñé que la gracia, la misericordia y la paciencia de Dios nacen de una misma raíz o de un mismo tronco que se llama el amor de Dios. Tienen una misma fuente. Efesios 2:4. Háganle, yo los espero. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor. Ahí nos dice que la misericordia nace del amor. Pero Dios, que es rico por misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si ven ahí cómo se complementan todos estos atributos de Dios, eso es muy lindo. Y voy a leer un último pasaje, que es un título divino, es Segunda Carta a los Corintios 1:3. Segunda Carta a los Corintios 1:3, y solo me voy a referir a un título que aparece allí, y es Padre de misericordias. Dios es Padre de misericordias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, la misericordia de Dios va a restaurar a David. La misericordia de Dios va a traer esperanzas para David, porque David ha entendido que
La misericordia de Dios es más alta que los cielos, porque David sabe que la misericordia de Dios es eterna, porque David sabe que la misericordia lo sacó de las tinieblas a la luz, porque David sabe que la misericordia de Dios lo guarda, lo preserva, lo sostiene en todo momento. Por eso entonces el versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado, hace todo un cambio y luego viene un resultado. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ya él está cantando porque sabe que su enfermedad y sus enemigos no van a prevalecer porque Dios ha tenido de él misericordia. ¿Dudas, preguntas? Antes de pasar a las conclusiones. Algo en lo que no haya sido claro. ¿Está bien? No hay problema. Listo. Vamos entonces a las conclusiones. Muy bien, hay momentos de angustia muy duros y que los enfrentamos de manera equivocada. Quiero que lo recuerden. Yo les decía, la comida, el entretenimiento, el aislarse, el enojarnos, el victimizarse o las pasiones desordenadas. Dejemos de seguir ese camino. Hagamos un cambio en nuestras vidas. Dejemos de seguir ese camino equivocado. Algunos dejan de congregarse. No, pastor, es que estoy desanimado, estoy muy cargado. Y el problema es que como uno vive de angustia en angustia, entonces se deja de congregar y deja de congregarse. Entonces yo soy como, hey, 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 venga, venga. Está bien, entonces no, tenemos que madurar, tenemos que avanzar. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando la respuesta a Dios parece demorar? ¿Qué podemos hacer? Piensen en eso, piensen en su corazón, háganle esa pregunta a su corazón, a su alma. ¿Qué podemos hacer cuando la respuesta de Dios parece demorar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué aprendemos de David? A depender de la misericordia de Dios con paciencia, con mansedumbre, inquietud y reposo. Eso no es fácil. Pastor, decirlo eso es muy fácil, pero hágalo pues. Es complicado. Pero pidamos la ayuda del Espíritu Santo. Solo no podemos, pero pidamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entonces seguir confiando en Dios? Aliméntense de la palabra. Conozcan a Dios, conozcan la misericordia de Dios, aliméntense de la palabra, piensen la palabra, interioricemos la palabra de Dios y comencemos a actuar de acuerdo a la palabra de Dios en obediencia a la palabra de Dios. Así es que este salmo nos invita a refugiarnos en Dios y a confiar en la misericordia de Dios. En medio del dolor, en medio del abatimiento, sigamos las pisadas de Cristo, sigamos el ejemplo de Cristo. Hay una lección que para mí fue muy impactante en el estudio de la primera carta de Pedro, y voy a leer primera carta de Pedro 2:21. Escúchenlo, escúchenlo, porque para esto también fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sigan las pisadas de Jesús en medio del dolor. ¿Cómo es? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. A veces tomamos unas vías que no son las correctas, pero mientras él sufría, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Refugiémonos en el Señor. En este caso, David estaba siguiendo las pisadas de Jesucristo en medio del dolor, en medio del abatimiento. Él no se fue por otra vía de escape, no se fue a refugiarse en sus riquezas, en los placeres, sino que se refugió en la misericordia de Dios. Así es que, por último, les diré, formemos un carácter de oración, formemos un carácter dependiente de Dios. La misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es más alta que los cielos. La misericordia de Dios es eterna. Podemos refugiarnos siempre en Él, porque Él atiende al humilde, atiende al que está en dificultades, en problemas. Cuando nos refugiamos en Él encontraremos verdadera esperanza.
hay una conexión con Cristo, y es que Jesús también exclamó ¿hasta cuándo? Exclamó también un ¿hasta cuándo? Está en Mateo 17:17. Lo voy a leer rápidamente, simplemente para mirar la conexión con Cristo. En Mateo 17:17 Jesús también expresó un hasta cuándo. Dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Es cuando ese muchacho estaba endemoniado y los apóstoles no lo fueron capaces de sacar. Pero Jesús perseveró en tener misericordia de su pueblo, de sus apóstoles. Perseveró en su misión de vida, que era morir para salvar a su pueblo y redimirlo. Y como él perseveró en ese hasta cuándo, a pesar de ese hasta cuándo perseveró, sepan y entiendan que es poderoso para salvar a todos aquellos que se acercan a él. Acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Con esto quiero terminar, con esa conexión con Cristo Jesús, invitándoles a descansar en Jesús, a reposar en Cristo y a refugiarnos en Él. Oremos. Padre eterno, Señor de gloria, Señor de majestad, hoy hemos aprendido. Pero oro, oh Señor, que tu Santo Espíritu selle tu palabra en nuestros corazones, por favor. Padre, yo confieso que cuando estoy en angustia, en temor, me refugio en muchas cosas que no son en ti, Señor de la gloria, en la comida y en otras cosas, oh Dios. Y yo confieso mi pecado y confieso los pecados de mis hermanos. Confesamos nuestro pecado delante de ti. Señor, ayúdanos a tener ese carácter de oración, por favor, ese carácter y esa aptitud de dependencia en ti, Señor de la gloria. Quiero que esta oración no sea vacía delante de ti, oh Señor, sino que podamos confiar en tu gracia, podamos confiar en tu amor, refugiarnos en ti y depender de ti. Señor, oro por todos mis hermanos que puedan estar clamando en esta noche. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te olvidarás de mí? Debido a que su aflicción, debido a que su angustia ya ha pasado bastante tiempo. Señor, escucha, por favor, Señor, sus oraciones, escucha sus clamores. Y que ellos puedan refugiarse en tu gracia, ser fuertes en ti, en tu misericordia, en tu salvación, Señor, porque esos dolores agobian, porque esas enfermedades agobian cuando son tan largas. Te ruego, oh Señor, que ellos tengan esperanza en ti, confianza en ti, refugio en ti, Señor del cielo, que te conozcan y no se desanimen a pesar de los problemas. Sé con tus hijos que están en angustias, que están en tribulación. Sé con tu iglesia que está siendo perseguida, Señor, por los impíos, por los malos. Defiéndelos, guárdales y ayúdales. Padre, ahora ruego que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos libres de todo mal, de todo peligro, que nos protejas en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia y salvación. Engrandecido seas por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias a todos. El Señor les bendiga. Que Dios les lleve con bien. Ustedes en casa, Dios los bendiga. Que estén muy bien.